¿Sí? Última agua, ahí está Robbie. Robbie, querido, Hola acá, amigo, che, ¿cómo te va? ¿cómo te va? Che, ¿Tudo bom? acá estoy con ¿Tudo Leo bom? Zanela de Vinoteca Casa Grande y queríamos Qué bueno, saludarte, che, por el Día del Malbec. qué bueno, muchas gracias. ¿Tudo bom? ¿Tudo bien? Todo Ahí, bom. por ahí. Tudo bem. Tudo Pode bom. falar português, pode falar espanhol, No, no italiano. falo portugués, pero, no falo portugués, pero entiendo algo, porque trabajo con Galbao Bueno en Campaña Gaucha, en Sim. Bella Vista State, en la bodega de él. Entonces, entiendo un poco si uno fala despacio. Y Galbao fala mucho, ¿viste? Es Ai, uno meu que fala coração. mucho. Um lindo personagem. Veo que hay una buena botella arriba de la mesa. Mira, hicimos una seleccioncita más o menos hoy y dentro de la cuarentena, porque no teníamos de todo, dijimos, che, ¿con qué lo vamos a llamar a Robbie? Vamos a llevarlo con un vino que él le guste y a nosotros Qué nos guste. bueno, qué bueno. Bueno, la historia mía, como sabes, yo empecé el tema argentino con dentro de Achaval Ferrer. Y después de ahí he seguido el proyecto con Matervini y tengo algunas cosas mías que siempre está compartida también con la misma filosofía de Matervini. Siempre en alguna manera está Santiago también, que es Pachamama, que es no es una joint venture, es una experiencia verdadera con el buen Rafa y Osvaldo Domingo, que son dos amigos de corazón, dos gran amigos, con lo cual Qué linda gente, ¿no? tenemos un, Vamos a darle un saludo a Rafa, ¿no? por favor, sí, me encantaría. Que una buena, hay un espíritu de complicidad, es más que de competición, ¿viste? Porque siempre cuando hay más de un enólogo dentro de un proceso, hay siempre el problema de quién es el vino. En verdad, es un vino hecho a cuatro manos, a seis manos, porque el tema campo lo sigue Osvaldo. Fue súbito, fue en principio amor total entre nosotros, porque hemos encontrado una curiosidad, una capacidad de entendernos volando alto, ¿viste? Sin entrar en conflicto en ningún punto, que es importante. Un tema es asesorar una bodega y pasar algunos consejos. Otro tema es cuando uno, al contrario, eh, firma un vino. Entonces, cuando hay más de una firma, hay dos cabezas, hay Claro. dos, hay dos líneas, hay dos caballos que tienen que tirar en la misma dirección, ¿viste? Y Che, lo de Pachamama, vamos a decir que cuando firman los dos, ¿quién se hace cargo de las cagadas, no? claro, claro, yo no quiero ser el chivo expiatorio ni yo y tampoco el buen Seba. Entonces, muy bien. El proyecto Pachamama es maravilloso. Yo me he enamorado perdidamente de Cafayate cuando estuve la primera vez probando, te cuento la historia porque es muy Dale, divertida, dale. probando el Yaco Chuya, el vino de Michel Roland con la familia Echarta, Te me di interrumpo cuenta. Robbie, te interrumpo un minuto. Sí. Hace 20 minutos cortamos con Michelle de charlar así. Ah, mira vos. La cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es que Michelle tiene un estilo de trabajo, tiene una forma, tiene un protocolo, es bastante reconocible, cioè la persona, la figura, l'idea del vino que tiene Michelle está bastante, se reconoce bastante el vino, ¿no? En el caso de Yacochulla no, cioè è come se il terroir de Yacochulla tenía una fuerza casi rebelde casi a la dictadura de un técnico como lo de Michel, que es un técnico importante que cambió la cara de la Argentina y merece un gran monumento. Pero en el caso de Yacochulla es víctima él mismo de su producto, como se tiene un monstruo que hay que manejar. A mí me llamó muchísimo la atención. Probando diferentes vinos de Michel, encuentro diferentes clases, diferentes tamaños, diferentes colores, pero unos estilos, un nervio, una textura del vino que se reconoce, ¿no?
En el caso de Yacochulla no. Entonces digo, wow, acá hay un terroir fuerte. Después explorando y entrando en diferentes detalles me di cuenta de un tema que me cambió la vida. Yo estaba en el medio del crecimiento, del éxito de Achával Ferrer con el descubrimiento de Altamira, Mirador, Bellavista, etcétera. Pero cuando me di cuenta de Cafayate, la primera cosa que he pensado es, qué suerte que Cafayate sea pequeña. Para ellas mismas, que entonces se transforma en un pequeño paraíso donde tenemos hay seguramente una demanda arriba a la oferta, por Mendoza, porque el carácter de Cafayate es por altura, por calidad de luz, por intensidad, es tremendo. Y la cosa que descubrí, que fue una cosa que me cambió un poco el punto de vista de la lectura, de la potencialidad de la Argentina, es el tema de la precordillera. Estamos en una tierra que, a diferencia de la tierra antigua, por supuesto, de los viñedos monumental de Mendoza, estamos hablando de Agrelo, de Pedriel, de la zona Lucán de Cuyo, de Clásico. Vistalba, Maipú, las zonas al lado de la Ruta 40, en el fondo. Es una tierra que tiene 30 millones de años, pero la precordillera tiene 300, 400 millones de años. Claro. Tiene que ver con el reenfriamiento del planeta, tiene que ver con la Pangea, antes de la deriva cuando era el gran continente, ¿no? Cioè tiene una condición de suelo parecida a la del África antes que el África se abría abriéndose al océano Atlántico, ¿no? Entonces, un tema extraordinario. Entonces, si hay un punto de debilidad, que tenemos que encontrar sí o sí un lunar adentro al patrimonio, al valor de la Argentina, es que las tierras antiguas de las cordilleras no es tan antigua como la de las precordilleras. Claro. Entonces, estamos hablando de una mezcla de tierra morénica que tiene una ceniza y una tiza del volcán Tupungato, pero tiene un subsuelo que tiene que ver con la piedra redonda del glacero, que no tiene nada que ver con la precordillera, que es tierra madre, es verdaderamente Pachamama. La palabra Pachamama coincide no solo por el tema de los indios, de la historia, digamos, de la química, ¿no? Adentro a la cultura, digamos, del norte de la Argentina, sino que Pachamamas es verdaderamente el nombre correcto del suelo de ahí. Tierra de 300 millones de años, que es más vieja de la Concagua. Son montañas pequeñas que estaba viva, tenía el agua arriba de Chile antes que se levantaba los 7.000 metros de la Concagua. Tiene una fuerza, una identidad tremenda, tremenda. Entonces, probar un vino de Cafayate me da una emoción tremenda. Todo el vino de precordillera me da una emoción tremenda porque es l'unico lunar, l'unico elemento que se va mejorando en el patrimonio de lo grande que hay en Mendoza, porque hay planta vieja, hay una montaña de 7.000 metros, hay 3.000 kilómetros de desierto, hay ceniza y hay planta en pie franco, cioè hay todos. Pero la precordillera, la tierra más antigua, es lo que faltaba para cerrar totalmente el encanto de un lugar único al planeta. Espectacular. Robbie, ahora tengo una pregunta, porque este vino, una cosa que tiene es un refinamiento supremo. Cuando vos lo ponés con un montón de vino de Salta, de Cafayate y demás, es como que destaca mucho por el grado de refinamiento que tiene, ¿no? ¿Y por qué? Porque con Osvaldo hemos trabajado mucho en encontrar el momento correcto de la vendimia. Hemos definido bien la relación entre hoja y fruta, haciendo un raleo puntual en el momento correcto. Hemos sacado alguna hoja de la parte del atardecer, donde hay el momento, de la parte del amanecer, donde hay el momento donde la temperatura del sol no es tan quemante, no tan peligrosa. Entonces hemos tenido una fruta con una identidad diferente, más fragancia, más tono, un tanino más puntuales. Y después el tema fermentativo de ese vino tiene que ver con una tensión en el envejecimiento, en la relación con la lías. Mucha gente del mundo piensa que la lías, la borra del vino, sea la mierda del vino. No es así. Es la panza, es parte de la materia. Y hay que encontrar la manera que parte de esa levadura se transforme en vino.
Entonces, el tema de respiración del vino, usamos por Pachamama, por ejemplo, una barrica de 160 litros, no de Ah, 225 mira. litros como la barrica normal. Entonces, una barrica más pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mismo tiempo la respiración del vino es mayor. Entonces, respirándose, va transformando la lías, oxidándola lentamente en vino. Entonces le da una textura e un nervio interesante. Y es importante que el vino, el Malbec, cuando es joven, tenga una, pueda afrontar un poco el estrés, ¿no? Del oxígeno, de la madera, de las lías, para entrar en botella pronto y intentar después, en un año, de bajar, de encontrar su equilibrio despacio, ¿no? En la cultura mendocina y capazateña antes era la de entrar en barrica, esperar 2 años, que el vino un poco se oxide, cosechar un poco demasiado, siempre un poco después, lo que es el momento ideal. Entonces ha habido siempre vino que salía un poco de la copa, no solo por el alcohol, sino porque estaba sobremaduro. Con el 2015, sobre todo, 2016 mejor, 2017 mejor todavía, hay un crecimiento porque cada año vamos aprendiendo algo juntos con Rafa. Encontramos siempre más fragancia, tono, equilibrio, fineza, que es un elemento que faltaba nel vocabolario, digamos, de los vinos capayateños. Es Claro. interesante. Che, Roby, volviendo en el tiempo, contame la experiencia de tu primer contacto con el Malbec. Cuando vos descubrís el Malbec y dijiste, no, che, acá hay una mina de oro. Sí. Ahora, ahora, mi primer viaje en Argentina fue en el 1995 y vino por un tema, porque me llamaron gente de Córdoba por armar un plano de factibilidad por un deferimiento impositivo que había en San Juan. Entonces, bajé del avión, un 4x4, una brújula, un mapa, un binóculo y aventura adentro hasta la Valle de la Luna, ¿no? Explorando todo San Juan e encontrando un lugar interesante a confine con Mendoza, en la zona que se llama Pedernal, y probando alguna uva interesante. Era más joven, ¿no? Evidentemente, pasó algunos años. Esa experiencia me enganchó mucho, pero yo, como siempre, he contaminado definitivamente Santiago Emanuel, que me acompañaba en esa aventura, y de ahí, después de un par de años, fundamos a Chaval Ferrer, que abrió el camino en la dirección del terroir, digamos. Y fue ahí que, caminando y probando la primera uva, encontrando en Altamira, explorando Mirador, viendo en Medrano, en Bellavista, hemos descubierto unas cosas que nadie en Argentina en ese momento estaba atento, que hay un terroir, hay una identidad muy fuerte en diferentes partes de la, de la Argentina, de la planta antigua, la planta vieja, y sobre todo en la zona de Altamira, de la zona de la Consulta, porque hay una livianísima inclinación al norte, hay un punto de arcilla un poco más presente, entonces hay una dinámica del suelo más eléctrica, la planta responde totalmente al empuje, al carácter del ambiente, del terroir del lugar. Entonces, con Altamira nos sorprendimos muchísimo y hemos encontrado un vino mucho más europeo de los vinos argentinos por un tema de profundidad de tierra, de humus, de turba, tabaco, esas notas, y frescura también, cereza, chocolate. Y después hemos tenido la confirma que el mismo protocolo aplicado en otros diferentes viñedos antiguos, en zonas diferentes, daba respuesta del Malbec totalmente diferente. Entonces el Malbec me enamoré del Malbec porque es un camaleonte de la hostia, cioè es una uva que es capaz de cambiar completamente su actitud en función del clima, de la condición donde se encuentra. Entonces, extraordinario, cioè un plástico, se adapta totalmente a diferentes condiciones. Imagínate que entre Salta y Patagonia hay una distancia que en el hemisferio boreal, del lado mío, es como Londres hasta Marrakech. Estamos hablando de una distancia que no existe otra variedad del planeta que tenga esa capacidad de adaptarse a condiciones tan diferentes, ¿no? Interesante. Entonces, eso fue el enganche, el encanto. Y después, con Matervini, hemos encontrado
después ese viaje en Cafayate, que fue eso la vuelta de Boya por mí, que me abrió la cabeza. Digo, bueno, fantástico todos, la planta vieja, la historia de los inmigrantes, la Ruta 40, pero Vamos a la montaña. el macro aspecto del suelo hay que mejorarlo encontrando una definición del suelo que tenga en cada hilera, en cada planta, una identidad, un aporte diferente. Y fue eso que extraordinariamente nos dio el empuje para cambiar dirección. Tenemos todo un proyecto dentro de Matervini que se llama Antes Andes, cioè antes que se levantaban los Andes de la Concagua, que tiene que ver con las tierras antiguas. Y vamos encontrando un proyecto en Cafayate que se llama Alteza, un otro proyecto que es la Caballe Calchaquíes, siempre en una tierra de los domingos hermanos. Estamos haciendo en Mendoza, en dos diferentes lugares, la precordilleras, la Viña Canota y Piedra Vieja, en las eras a 1700 metros de altura. Todo vino al límite, toda viticultura heroica, que nos da una identidad, una fuerza, un carácter verdaderamente único y nos sorprende a nosotros. Y te juro, no lo digo sin ninguna vergüenza, no pasa muchas veces que yo en Santiago, probando algunos vinos de barricas y pasando en un minuto, ¿no? Lo que pasa en un segundo, todo el camino, el riesgo, el miedo, la fronte, el coraje, ¿no? De ese camino tan difícil, no brilla los ojos, no emociona mucho. O sea, probando el vino, aparte el gusto, el placer, pero es como si el vino, el producto, el premio de tanto, no es tema de cansancio, de tanta aventura. Es un tema único que nosotros tenemos muy bien claro y que es nuestra adrenalina, es nuestra gasolina, ¿viste? En nuestra vida. Qué bueno. Roby, y contame, hoy, en Italia, ¿qué dicen del Malbec argentino? ¿Hablan, no hablan, no le dan bola? Sí, hay un cafateño no, perdón, de Rosario, un Santa Fe, ¿cómo se dice? Entonces, Santafesino. santafesino que vive cerca de Génova, que es el importador de los vinos argentinos para toda la Italia. Y tiene diferentes etiquetas. Se llama Federico Bruera. Es una persona, un pilar de rugby. Una persona que uno lo ve y dice, wow, te da miedo. En verdad es una de las personas más buenas, más tranquila que he conocido en mi vida. Es un tipo con el cual tengo una onda especial. Y siempre lo acompaño en el Malbec Day. Ese año el Malbec Day, como imaginará, que lo hacemos siempre en Milán, en el Westin Palace, que es un hotel extraordinario en Plaza República, en Milán. No hemos podido hacerlo por el tema del coronavirus. Entonces, pero siempre lo acompaño, le manejo toda la degustación, la presentación del Malbec, la historia de la Argentina de los últimos 30 años por lo menos. Y él importa diferentes etiquetas, Pachamama también, algo de Matervini, pero también otros vinos interesantes, sea de Patagonia que de Mendoza y que de la latitud más alta de Cafayate. Entonces, sí, hay vino italiano, hay vino en Italia, argentino, y para mí es interesante porque uno no sabe cuánta gente sabe, ¿no? De mi atención de tantos años en Argentina. Me dice, ¿cuándo puedo probar un vino? ¿Cómo hago? Y le paso el número del pilar de Génova y soluciono el problema. Buenísimo. Bien, Roby, no, la verdad que estuvo muy bueno poder charlar contigo. Me encantó. Una idea, sobre todo en este día que, sabes que igual que para vos, a nosotros aquí en Argentina, en Brasil, se transformó en un evento especial, mismo en esta situación difícil de conmemoración, tantos emocionados, la gente del vino está realmente conmovida, ¿viste? Me imagino que ese problema no cambia la vida un poco, pero no creo que sea un tema que se solucione en un minuto y hay que aprovechar de esa manera, como justamente lo está haciendo, de relacionarse con la gente, probar lo mismo vino de un lado, desde un lado al otro del mundo, charlando con lo mismo perfume abajo de la nariz, como si estamos de la misma mesa, ¿no? Es el único camino para estar lejos y cerca al mismo tiempo y con una forma absolutamente barata en el fondo, ¿no? Sí. Es que nos permite en un momento que está todo bien frenado de
seguir viviendo, pulsando, trabajando al mínimo gasto y con el máximo rendimiento. Nos tenemos que modernizar, Robbie, es así. No hay manera. Robbie, bueno, entonces queríamos hacer un brindis contigo. Feliz día de Malbec, ¿sí? Que la pases Gracias, muy lindo, amigo. y ojalá que pronto te veamos por acá, por Argentina, ¿sí? Absolutamente, al primer vuelo posible yo regreso, porque he dejado algunas cosas pendientes por la vendimia. Apenas puedo, te tengo al tanto con Cristian, porque nos cruzamos en algún lado, y como siempre, sos absolutamente bienvenido en Matervini, Vamos a ir. do- Le donde vamos a no caer hay en solo, patota. claro, no hay solo que probar vino, hay que una buena entraña arriba de la parrilla, algo hay Exactamente. siempre para los amigos. Isso é verdade. Ok, Robbie, Um prazer. gracias, ¿eh? chicos. Hasta Muchas luego. gracias y seguimos hablando en contacto, ¿eh? Fuerza, en contacto, E abrazo. saúde, Malbec. Suerte en casa, ¿eh? No salga de ahí, por favor. Tome mucho vino, pero no salga de ahí. Chao, chao. Tchau, tchau. Chao, amigo. Chao, chao. Bueno, ahí conversamos con Robbie Cipresso. De aquí a poco aparece un otro productor amigo también para trocar una idea sobre. E o sobre momento hoje é brindar e saludar o Malbec, enaltecer esse vinho e essa casta tão privilegiada que temos aqui na Argentina. Salud. Salute. De aquí a poco aparecemos de nuevo.